Está usted escuchando Negocios en Imagen. La entrevista. Ya estamos de regreso aquí en Negocios en Imagen y esta tarde, pues bueno, tenemos un invitado de lujo. Nos visita aquí en Ciudad de Imagen el maestro Ángel García Lascurain Valero. Él es el presidente del Instituto Mexicano de Especialistas en Finanzas, el IMEF, y bueno, una encuesta una propuesta mejor dicho, que se presentó la semana pasada para alentar la economía, pues está generando eco en diferentes sectores económicos, y precisamente de este tema nos va a hablar esta tarde don Ángel García Lascurain. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rogelio. Gracias por tenerme en tu programa. Pues coméntanos estas propuestas, cómo nace este documento que pues se presentó la semana pasada para buscar, alentar, incentivar la economía, que pues mucho hace falta en estos momentos. Así es, el IMEF está compuesto por aproximadamente 1,600 miembros. Somos directivos financieros y directivos de distintas áreas de gestión en la empresa. Estamos cumpliendo este año 59 años como organización, ya son casi 6 décadas. Y el instituto está dividido en 20 grupos regionales, tenemos presencia en la mayor parte del país, y también en 19 comités técnicos. Dentro de los comités técnicos nacionales agrupamos a los expertos desde un punto de vista profesional, con mayor experiencia y técnico, en temas fiscal, de estudios económicos, de emprendimiento, infraestructura, etcétera. Y desde el año pasado, cuando comenzamos a ver los resultados de crecimiento en la economía, que como tú sabes, el año pasado decreció marginalmente el Producto Interno Bruto. Sí, prácticamente fue cero. Y fue cero, un poco negativo. Nos abocamos a integrar un documento que pudiera generar para este año propuestas implementables en el 2020, enfocadas en la recuperación de la inversión, que es uno de los factores fundamentales, si no es que el más importante, que explican la reducción en el crecimiento, que incentivara la inversión en el 2020, pero dando un enfoque de impacto social. El documento lo hemos llamado Propuesta IMEF 2020 para la recuperación de la inversión y el crecimiento económico con enfoque social. Exactamente. ¿Y cuáles serían, digamos, que las propuestas que harían al gobierno federal en materia de políticas públicas para, digamos, que volver a animar el crecimiento, volver a animar la inversión? Estamos presentando una lista de 15 temas que los dividimos en 2 grandes componentes. Hay propuestas de política pública y ahí incluimos temas fiscales. Pensamos que la reforma fiscal es un tema que debe discutirse en detalle cada vez más en México. Nos preocupa la situación de finanzas públicas, el equilibrio en finanzas públicas este año, y pensamos que el tema fiscal será fundamental a lo largo del 2020 y el próximo año. Tenemos también propuestas en materia de infraestructura para desarrollar la infraestructura del país. Tenemos propuestas específicas para el sector de energía, en el sector de turismo también. Y así como presentamos propuestas de política pública, tenemos otro grupo de iniciativas sobre propuestas al interior de la empresa. Es decir, no es un documento que solamente presente solicitudes o requiera de la autoridad una determinada lineamientos de política pública, sino también estamos presentando propuestas al interior de las empresas y de la gestión empresarial. Ahí hablamos de temas de gobierno corporativo, de gestión de capital humano, temas de ética, de responsabilidad social empresarial, de toma de decisiones al interior de la empresa. Pues lo que estamos buscando de fondo, más allá de las propuestas técnicas específicas, es participar en la discusión, en la conversación pública sobre cuál debe ser el nuevo modelo de desarrollo de México. Lo que queremos en el IMEF, que somos una organización plenamente técnica, apartidista, es ser partícipes de esta conversación. Pensamos que debemos salir de la discusión de temas coyunturales para enfocarnos en cuál es el modelo de país, el diseño del país que queremos todos ver en el mediano y largo plazo. Y nosotros tenemos propuestas del lado de la gestión financiera de las empresas, desde la cual se detonan los proyectos de inversión, y pensamos que tenemos un enfoque propositivo, interesante, novedoso para esta conversación. Claro, sería la idea de tener una economía de mercado, pero más con rostro humano. Así es. De hecho, es una tendencia internacional, no es un concepto que nosotros estamos inventando. Hemos observado desde el año pasado, incluso desde hace 2 años, organizaciones como por ejemplo el Foro Económico Mundial, la OECD, organismos empresariales internacionales muy relevantes, están hablando de un nuevo modelo de capitalismo. Ellos mencionan el capitalismo tradicional, donde se desarrolla la inversión empresarial, se persiguen las utilidades a ultranza.
se provoca crecimiento económico, pero no tiene un impacto positivo sobre la reducción de la pobreza y sobre la igualdad. Incluso estadísticas, especialmente en los últimos años, a pesar del crecimiento económico, se ha mostrado un aumento en la desigualdad. El nuevo enfoque se le llama ahora capitalismo de partes interesadas o de grupos de interés, se le ha llamado también capitalismo social, y lo que busca es sí promover la inversión de la empresa, generar crecimiento a través de la actividad empresarial, pero que esta actividad empresarial se lleve a cabo con un enfoque social amplio, no solamente con un impacto positivo en la parte ambiental, sino en todo el ecosistema social de la empresa. Claro, ¿y cómo empatar este capitalismo de partes interesadas con la globalización, que también ha sufrido muchas críticas en los últimos años, que a partir de este fenómeno de hacer un solo mundo más cercano con empresas más grandes, pues también ha crecido la desigualdad? Claro, es otro tema, ¿no? La globalización también se ha visto digamos, afectada o cuestionada en los últimos años. Han surgido nuevos nacionalismos en distintas partes del mundo, pero la realidad es que la seguimos viviendo todos los días. Y eso no, es una realidad ineludible, que está allí. claro. Pensamos que va a ser muy difícil revertirlo, las cadenas productivas, y México, una economía como la mexicana tan abierta, tan insertada con el comercio internacional. Por supuesto. Estamos plenamente insertados en las cadenas productivas y comerciales del mundo. Es una realidad que está aquí, que ha sido benéfica para México en distintos sentidos. En muchos rubros, ¿no? Sin ¿no? duda, claro. Y lo que pensamos es que en ese marco que estamos observando, la actividad empresarial debe reconocerse no solamente como un agente de inversión y de crecimiento y de canalización de recursos, sino también como un agente viable de cambio social desde una perspectiva, una visión de mediano y largo plazo, ¿no? Pensamos que para México es un modelo interesante. Claro. ¿Qué pasa con el tema de las finanzas públicas? El año pasado pues se echó uso de los guardaditos que se vinieron generando en los últimos años como fondos de protección contra pues coyunturas internacionales, y bueno, tal parece que esta va a ser la tónica en el 2020. Sí, nosotros vemos en el 2020 un ambiente ligeramente mejor al del 2019. Estamos estimando un crecimiento de 0.9% del Producto Interno Bruto, con información disponible hasta el día de hoy. Vemos distintos factores positivos. Pensamos primero que no estarán presentes algunos elementos que impactaron negativamente la economía el año pasado. Recordarás el desabasto de combustibles, las huelgas en maquiladoras, distintos elementos que hubo en el primer semestre del año. Pensamos que este año no se repetirán. Hay factores que están reactivando la inversión, como la ratificación del Tratado de Libre Comercio, los proyectos de infraestructura, etcétera. Sin embargo, el tema probablemente que más nos preocupa es justamente ese, ¿no? El equilibrio de finanzas públicas. Vemos que hay elementos o premisas en el presupuesto de egresos de la Federación de este año que son optimistas. Por un lado, se estima un crecimiento del 2%, que lo vemos elevado. Sí. Contiene también una plataforma de producción petrolera de 1.9 millones de barriles, que la vemos elevada para cómo cerró el año pasado. Y en general el peso... Y un precio también, ¿no? Y un precio que ahorita está golpeado por el coronavirus. Es un factor adicional, ¿no? Con la situación en China, que está impactando el precio, es un factor adicional de incertidumbre. Y pensamos que, bueno, ha habido una recomposición de fondo en la estructura del gasto público, con mayor canalización de recursos a temas de impacto social y mayor participación del Estado en el sector de energía. Y el peso que puede generar Pemex sobre las finanzas públicas es importante. Entonces, si todas estas premisas o supuestos optimistas no se cumplen, podría tener un impacto negativo sobre el equilibrio de finanzas públicas y con ello sobre la estabilidad macroeconómica. Entonces, sí es un elemento de riesgo desde nuestro punto de vista. Claro. ¿Ven espacio ustedes en el IMEF para una reforma fiscal de gran calado, como se ha esperado por mucho tiempo aquí en México? Nosotros pensamos que es ineludible que llegue por la misma situación de precaria en el tema de finanzas públicas. Sin embargo, estamos conscientes de que tal vez este año políticamente sea difícil de implementar, pero creemos que es una discusión que eventualmente, más pronto que tarde, tendrá que llevarse a cabo. El que viene va a ser peor, pues es un año político, ¿eh? Cambia el Congreso, entonces pues quizás sea todavía menos propicio, ¿no? Así es, veremos cuáles son los elementos en ese momento para poder emitir una opinión técnica en base a esas circunstancias, pero sí pensamos que es un tema que va a llegar más pronto que tarde, y estamos desde ahora presentando propuestas que desde nuestro punto de vista tendrían pues un impacto positivo, ¿no? Claro. Ángel, está por presentarse este proyecto de infraestructura ligado al sector energético. ¿Cuál es el planteamiento de IMEF al respecto? Bueno, nosotros pensamos, y lo voy a relacionar también con el tema de finanzas públicas, que la participación del sector privado en el sector de energía es fundamental, por la misma precariedad de las finanzas públicas y por la relevancia, la importancia que tiene el sector como un elemento fundamental para el impulso del crecimiento económico en el mediano y largo plazo. Pensamos que la participación del sector privado debe
debe analizarse con mayor profundidad, deben revisarse algunas decisiones y contar con recursos que están ahí latentes para impulsar el crecimiento del sector y la inversión en general en la economía mexicana. Claro, recursos hay, lo importante es que estén los proyectos y que haya este ambiente de colaboración. Exactamente. Pues muchas gracias, te agradecemos mucho que estés esta tarde con nosotros, Ángel García Lascurain Valero, él es el presidente nacional del IMEF. Muchas gracias de verdad. Muy amable, muchas gracias. Y bueno, vamos a nuestro segundo corte y regresamos en unos minutos. Esto es... bueno, pero antes de este corte, pues comentar que...